Historias bíblicas. Ester. Episodio 1. El reino y la caída de Vasti. En los días en que el rey Asuero gobernaba sobre el imperio más extenso de su tiempo, el mundo parecía ordenarse alrededor de su trono. Desde la India hasta Etiopía, 127 provincias obedecían su autoridad, y en cada una se conocía su nombre. La ciudad de Susa, fortaleza real, era uno de los corazones del imperio, protegida por murallas firmes y atravesada por caminos de piedra que conducían al palacio. El palacio del rey se levantaba majestuoso. Sus patios abiertos permitían que el sol iluminara columnas blancas y pisos de mármol pulido. Cortinas de lino fino y púrpura colgaban de anillos de plata, moviéndose suavemente con el viento. Allí se respiraba poder, orden y riqueza. Todo hablaba de un reino seguro de sí mismo. En el tercer año de su reinado, Asuero decidió mostrar la grandeza de su dominio. Convocó a príncipes, gobernadores y jefes militares, hombres acostumbrados a la guerra, a la administración y al lujo. Durante muchos días, día tras día, el rey exhibió la riqueza de su gloria, banquetes abundantes, vajillas de oro, vinos traídos de tierras lejanas y manjares preparados con especias costosas. El vino se servía sin restricción, pero conforme a una orden clara, nadie sería obligado a beber más de lo que deseaba. La música sonaba suavemente en los patios, y las conversaciones llenaban el aire. Se hablaba de campañas, de provincias, de alianzas. El imperio celebraba su estabilidad. Mientras tanto, dentro del palacio, la reina Vasti ofrecía su propio banquete para las mujeres. El salón reservado para ellas estaba adornado con telas delicadas y lámparas de aceite que proyectaban una luz cálida sobre las paredes. Las mujeres vestían túnicas elegantes, bordadas con cuidado, y joyas que reflejaban su posición en la corte. Allí también se compartía alimento, conversación y risas, lejos del ruido de los hombres. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, Asuero mandó llamar a Vasti. Deseaba que ella se presentara ante los invitados para mostrar su hermosura, llevando la corona real. El mensaje fue claro, transmitido por los oficiales del palacio. Pero Vasti se negó. La noticia recorrió los pasillos como un susurro que pronto se volvió inquietud. El silencio se apoderó del salón del rey. Nadie esperaba aquella respuesta. En un reino donde la palabra del rey era ley, la negativa de la reina parecía un acto que podía alterar el orden establecido. Los consejeros se reunieron. Hablaron con prudencia, pero con temor. Dijeron que si la acción de Vasti quedaba sin respuesta, otras mujeres podrían seguir su ejemplo, y el respeto en los hogares del imperio se vería afectado. En aquel tiempo, el orden familiar era considerado un reflejo del orden del reino. Así, conforme a las leyes de Persia y Media, leyes que no podían ser revocadas una vez proclamadas, se decidió que Vasti sería apartada de su dignidad real. Su lugar sería dado a otra más digna ante los ojos del rey. El decreto fue escrito y enviado por todo el imperio, traducido a cada lengua, para que todos supieran que el rey gobernaba con autoridad en cada casa. Los mensajeros recorrieron caminos polvorientos, cruzaron campos cultivados, pasaron por aldeas y ciudades llevando la palabra sellada del rey. En el palacio, el trono quedó vacío. Y aunque los hombres creyeron haber actuado solo para preservar el orden, el cielo ya estaba tejiendo una historia más grande. Una historia donde el poder humano no tendría la última palabra, y donde, en silencio, Dios comenzaría a obrar a través de personas sencillas, en medio de la vida cotidiana. Episodio 2. Ester en tierra extranjera. En la misma ciudad de Susa, no muy lejos de los muros del palacio, vivía un hombre judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, del linaje de Benjamín. Su familia había sido llevada al exilio muchos años atrás, cuando Jerusalén fue conquistada, y desde entonces aprendieron a vivir como extranjeros en tierra ajena, conservando en silencio su identidad y sus costumbres. La casa de Mardoqueo era sencilla, como muchas en el barrio donde habitaban los judíos. Sus muros eran de adobe, el techo plano servía para resguardarse al caer la tarde, y un pequeño patio interior permitía la entrada de luz y aire. Allí se compartían las comidas, se molía el grano y se conversaba al finalizar el día. No había lujo, pero sí orden y cuidado. Con él vivía una joven llamada Adasa, conocida como Ester, hija de su tío, a quien Mardoqueo había criado como si fuera su propia hija, pues había quedado huérfana. Ester era de hermoso semblante, pero más notable aún era su espíritu apacible. Su forma de hablar era suave, y su mirada reflejaba atención y respeto. Desde pequeña había aprendido a obedecer, a escuchar y a guardar silencio cuando era prudente hacerlo. La vida diaria transcurría con sencillez. Al amanecer,
las calles comenzaban a llenarse de gente que iba al mercado o a sus labores. Se vendían granos, higos secos, dátiles y aceite. Las mujeres vestían túnicas largas, ceñidas con cinturones de tela, y cubrían su cabeza con velos ligeros para protegerse del sol. Los hombres caminaban con sandalias gastadas por el polvo de los caminos, hablando de trabajo, de impuestos y de noticias del reino. En los campos cercanos a la ciudad, la tierra era trabajada con constancia. Cuando había abundancia, las espigas crecían altas y doradas, y el viento las mecía como un mar tranquilo. En tiempos de escasez, la tierra se veía más áspera, los surcos secos, y el trabajo se volvía más pesado. El pueblo sabía que la vida dependía tanto del esfuerzo humano como de lo que venía de lo alto. Fue en esos días cuando se anunció por todo el imperio que el rey buscaba una nueva reina. Oficiales reales recorrieron las provincias, reuniendo jóvenes doncellas para llevarlas a Susa. No era una invitación que pudiera rechazarse. Ester fue tomada y llevada a la casa de las mujeres, dentro del recinto real. Mardoqueo la acompañó hasta donde le fue permitido, y con voz serena le pidió que no declarara su origen ni su pueblo. Ester escuchó atentamente y guardó aquellas palabras en su corazón. La casa de las mujeres era amplia y organizada. Allí, bajo la supervisión de Hegai, las jóvenes recibían cuidados especiales. Aceites perfumados, ungüentos y baños formaban parte de su preparación. Cada día seguía un orden preciso. Ester observaba, aprendía y obedecía. No buscaba destacar, pero su actitud atraía el favor de quienes la rodeaban. Hegai le tuvo especial aprecio y le concedió un lugar mejor, junto con doncellas que la asistían. Ester aceptaba todo sin orgullo, consciente de que su vida ya no le pertenecía por completo. Mientras tanto, Mardoqueo solía sentarse a la puerta del rey, lugar donde se reunían oficiales y servidores. Desde allí observaba, escuchaba y permanecía atento. No buscaba honor, solo cumplía con lo que le correspondía. Pasado el tiempo de preparación, cada joven era llevada ante el rey. Llegado el turno de Ester, ella no pidió nada más que lo que Hegai le aconsejó. Su sencillez contrastaba con la ostentación del palacio. Cuando Ester entró en la presencia del rey Asuero, el silencio llenó la sala. El rey fijó sus ojos en ella, y halló gracia delante del más que todas las demás. Así, en el 7º año de su reinado, Asuero puso la corona real sobre la cabeza de Ester y la proclamó reina en lugar de Vasti. Se celebró un banquete en su honor, y el rey concedió alivio a las provincias y dones conforme a su generosidad. Sin embargo, Ester siguió guardando su identidad, tal como Mardoqueo le había indicado. En aquellos mismos días, mientras Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, escuchó a 2 oficiales hablar en secreto. Planeaban atentar contra la vida de Asuero. Mardoqueo no dudó. Informó a Ester, y ella lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. El asunto fue investigado y hallado verdadero. Los responsables fueron castigados, y el hecho quedó escrito en el libro de las crónicas del reino. Pero Mardoqueo no recibió recompensa en ese momento. Así, sin que nadie lo notara, los acontecimientos quedaban registrados, aguardando el tiempo oportuno. Ester ocupaba el trono, Mardoqueo permanecía fiel en silencio, y el propósito de Dios avanzaba sin ruido, entre decisiones pequeñas y actos aparentemente comunes. Episodio 3. Amán y el decreto. Después de estas cosas, cuando el reino parecía estable y el palacio seguía su rutina de banquetes, audiencias y decretos, el rey Asuero decidió engrandecer a un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, Agageo. Lo colocó por encima de todos los príncipes que estaban con él y le concedió honor y autoridad. Su nombre comenzó a ser pronunciado con respeto en los corredores del palacio y en las puertas de la ciudad. Cada mañana, cuando Amán pasaba por la puerta del rey, los siervos reales se inclinaban hasta el suelo en señal de obediencia. Sus túnicas eran cuidadas, sus pasos firmes, y su mirada acostumbrada a ser reconocida. Para él, aquel gesto no era solo una señal de respeto, sino una confirmación de su importancia. Pero entre todos los que se inclinaban, había uno que permanecía en pie. Mardoqueo, sentado a la puerta del rey, no doblaba la rodilla ni inclinaba su rostro. No era un acto de rebeldía ruidosa, ni una provocación abierta. Era una firmeza silenciosa, sostenida por convicciones profundas. Algunos siervos se lo hicieron notar día tras día, preguntándole por qué no obedecía el mandato del rey. Mardoqueo respondió con sencillez que era judío. Aquella respuesta, pronunciada sin alzar la voz, encendió el corazón de Amán como fuego oculto bajo cenizas. Al principio, su enojo fue contenido, pero con el paso de los días se volvió más amargo. No le bastaba con castigar a un solo hombre.
Al conocer el pueblo al que pertenecía Mardoqueo, Amán concibió un plan más grande, más cruel y más definitivo. En su orgullo, decidió destruir a todos los judíos que vivían en el imperio de Asuero. Buscó el momento oportuno. En el primer mes, el mes de Nisán, se echaron suertes, llamadas Pur, delante de Amán, para fijar el día y el mes en que su plan sería ejecutado. La suerte cayó sobre el mes 12º, el mes de Adar. Para Amán, aquello parecía confirmar que el tiempo estaba de su lado. Entonces se presentó ante el rey. Con palabras cuidadas y astutas, describió a un pueblo disperso entre las provincias, distinto en sus leyes y costumbres, que no guardaba las leyes del rey. No mencionó su nombre, pero sembró sospecha y temor. Dijo que no convenía al rey tolerarlos. El rey escuchó sin profundizar. Quitó su anillo de la mano y se lo entregó a Amán, dándole autoridad para hacer conforme a lo que había propuesto. La vida de miles quedó sellada con un gesto. Los escribas del rey fueron convocados. Se redactaron cartas conforme a cada provincia y lengua, ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, y apoderarse de sus bienes. Las cartas fueron selladas con el anillo real y enviadas por mensajeros a caballo, recorriendo caminos largos, cruzando campos cultivados y regiones áridas. En los pueblos y ciudades, la vida cotidiana seguía su curso. Los agricultores trabajaban la tierra, preparando los surcos, cuidando las espigas de trigo y cebada. En tiempos de abundancia, los graneros se llenaban y el pan no faltaba. Pero ahora, mientras la tierra aún producía, el corazón del pueblo comenzaba a secarse al escuchar el contenido del decreto. En Susa, la ciudad real, la confusión se apoderó de las calles. Algunos leían el edicto con incredulidad, otros rasgaban sus vestidos. Los judíos se reunían en sus hogares, de paredes sencillas y lámparas de aceite encendidas, preguntándose cómo enfrentarían el día señalado. Mientras tanto, en el palacio, el rey y Amán se sentaron a beber. El vino volvió a correr en copas de oro, como si nada hubiera cambiado. Afuera, la ciudad estaba turbada, adentro, el poder celebraba su decisión. Así, un decreto de muerte quedó establecido conforme a la ley del reino, irrevocable ante los ojos de los hombres. Pero aún en medio de aquella oscuridad, la historia no había llegado a su final. Episodio 4. Ayuno y decisión. Cuando el decreto del rey fue conocido, el impacto se extendió como una sombra por todas las provincias del imperio. Allí donde llegaban las cartas selladas con el anillo real, el ánimo del pueblo judío se quebrantaba. En las casas sencillas, construidas con adobe y madera, se apagaban las conversaciones habituales y se encendían las lámparas aún durante el día. Padres y madres hablaban en voz baja, y los ancianos recordaban antiguas historias de liberación, preguntándose si volverían a ver algo semejante. En los campos, el trabajo continuaba, pero con un peso nuevo en el corazón. Las espigas crecían en silencio, doradas bajo el sol, como si la tierra ignorara el decreto que pendía sobre los hombres. En tiempos de abundancia, la cosecha traía cantos y gratitud. Ahora, aún en medio de la fertilidad, la amenaza hacía que cada jornada pareciera incierta. Mardoqueo, al conocer el contenido exacto del edicto, rasgó sus vestidos conforme a la costumbre del luto. Se cubrió de cilicio y ceniza, y salió a las calles de la ciudad. Su clamor no era solo personal, representaba el dolor de todo un pueblo. Caminó por los caminos de Susa gimiendo en alta voz, hasta llegar a la puerta del rey. Allí se detuvo, pues nadie vestido de cilicio podía entrar en el recinto real. Otros judíos, en distintas provincias, hicieron lo mismo. Ayunaron, lloraron y se lamentaron. En muchos hogares, el pan quedó sin tocar y el agua se bebió con moderación. Las noches se hicieron largas, llenas de oraciones silenciosas y miradas al cielo. Dentro del palacio, la reina Ester fue informada del luto de Mardoqueo. Desde sus aposentos, rodeada de cortinas finas y perfumes, le envió ropas para que se cambiara. Pero él no las aceptó. Su dolor no podía cubrirse con telas limpias. Entonces Ester envió a Atac, uno de los oficiales del rey, para saber con certeza qué ocurría. Mardoqueo le explicó todo, el dinero que Amán había prometido para la destrucción del pueblo, el decreto sellado, y la fecha fijada. Le pidió que mostrara a Ester la copia del edicto y que la exhortara a presentarse ante el rey para implorar por su pueblo. Cuando el mensaje llegó a Ester, su corazón se estremeció. Ella conocía bien las leyes del palacio. Nadie podía entrar al patio interior del rey sin ser llamado. Hacerlo significaba la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y hacía ya 30 días que el rey no la había mandado llamar.
Desde su posición de reina, Esther se enfrentaba ahora a una decisión que ningún adorno ni título podía suavizar. Respondió a Mardoqueo explicándole el peligro. Sus palabras reflejaban temor, pero también honestidad. La respuesta de Mardoqueo llegó firme, sin dureza, pero con claridad. Le recordó que no pensara que escaparía por estar en el palacio. Si callaba en ese tiempo, la liberación vendría de otro lugar, pero ella y la casa de su padre perecerían. Y luego, con palabras que quedaron grabadas para siempre, le dijo que quizá había llegado al reino para un momento como aquel. Esther guardó silencio. En su interior, el temor luchaba con la fe. Recordó su vida antes del palacio, las enseñanzas recibidas, la fidelidad aprendida en lo pequeño. Comprendió que el silencio ya no era una opción. Entonces respondió a Mardoqueo con una decisión firme, que reuniera a todos los judíos de Susa y ayunaran por ella durante 3 días y 3 noches. Ella y sus doncellas harían lo mismo. Después, entraría a ver al rey, aún sabiendo el riesgo. Y concluyó con palabras sencillas, cargadas de entrega: si perezco, que perezca. Durante esos días, el palacio quedó en quietud. Esther dejó de lado los manjares y los adornos. Vestía con sencillez y pasaba largas horas en silencio. Las lámparas ardían suavemente en su habitación, y el sonido distante de la ciudad parecía apagarse. Al tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales. No eran solo símbolo de su posición, sino también del acceso que estaba a punto de ejercer. Caminó por los corredores del palacio, sintiendo el peso de cada paso. Al llegar al patio interior, se detuvo. El rey estaba sentado en su trono, frente a la entrada. Cuando Asuero la vio, su rostro cambió. Esther halló gracia delante de él, y el rey extendió el cetro de oro hacia ella. Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le habló con tono amable, preguntándole qué deseaba, ofreciéndole hasta la mitad del reino. Esther, con voz medida, lo invitó a un banquete junto con Amán. Así comenzó el giro de la historia, no con un ejército ni con armas, sino con ayuno, valentía y una puerta abierta en el momento preciso. Episodio 5. Banquetes y giro del destino. Cuando el rey Asuero escuchó la invitación de Esther, aceptó sin demora, y ordenó que Amán también fuera convocado. El banquete fue preparado conforme a las costumbres del palacio: mesas dispuestas con cuidado, copas de oro relucientes, platos abundantes y aromas que llenaban el salón. Las lámparas de aceite iluminaban suavemente los muros, creando un ambiente de calma y solemnidad. Esther entró al banquete con paso sereno. Su rostro reflejaba compostura, aunque su corazón aún llevaba el peso de lo que estaba por venir. Se sentó frente al rey y a Amán, consciente de que cada palabra debía ser medida. Durante el banquete, el rey volvió a preguntarle qué deseaba y cuál era su petición, reiterando su disposición a concederla. Pero Esther no habló todavía del peligro que amenazaba a su pueblo. Con sabiduría y paciencia, invitó nuevamente al rey y a Amán a otro banquete para el día siguiente. Su respuesta fue sencilla, pero cargada de intención. El rey accedió una vez más. Amán salió de aquel banquete lleno de orgullo. Caminó por los patios del palacio con el corazón exaltado, sintiéndose honrado por haber sido invitado junto al rey a una reunión tan íntima. Sin embargo, al pasar por la puerta del rey y ver a Mardoqueo, que seguía sin inclinarse ante él, su alegría se tornó en furia contenida. Al llegar a su casa, una vivienda amplia acorde a su posición, Amán reunió a sus amigos y a su esposa Ceres. Les habló de su riqueza, de sus muchos hijos y del favor del rey. Pero también confesó que nada de eso le satisfacía mientras viera a Mardoqueo vivo. Ceres y sus amigos le aconsejaron construir una horca de 50 codos de altura y pedir al rey, al amanecer, que Mardoqueo fuera colgado en ella. La idea agradó a Amán, y ordenó que la horca fuera levantada esa misma noche. Mientras los obreros trabajaban en la oscuridad, el curso de la historia comenzaba a girar de manera silenciosa. Aquella noche, el rey Asuero no pudo dormir. El descanso lo abandonó sin explicación. Dio vueltas en su lecho, inquieto, hasta que ordenó que le trajeran el libro de las crónicas del reino. Allí, a la luz de las lámparas, se leyeron los registros de los acontecimientos pasados. Entre las páginas, apareció el relato del complot que había sido descubierto por Mardoqueo. El rey preguntó qué honra o recompensa se le había dado por aquel acto de lealtad. Sus servidores respondieron que no se había hecho nada. En ese mismo momento, Amán entraba al patio exterior del palacio, dispuesto a pedir la muerte de Mardoqueo. El rey lo mandó llamar. Cuando Amán se presentó, el rey le preguntó qué debía hacerse con el hombre a quien el rey deseaba honrar.
Pensando que se trataba del mismo, Amán propuso un desfile público, vestiduras reales, un caballo del rey y proclamación por las calles de la ciudad. Entonces el rey ordenó que todo se hiciera con Mardoqueo. Amán quedó atónito. Sin poder oponerse, tomó las vestiduras y condujo a Mardoqueo por la ciudad de Susa, proclamando su honra. La ciudad observaba con asombro. El mismo hombre que había sido despreciado ahora era exaltado. Después de cumplir la orden, Amán volvió a su casa con el rostro cubierto y el ánimo quebrantado. Su esposa y sus consejeros comprendieron que aquello era señal de su caída. Mientras tanto, Mardoqueo regresó tranquilamente a la puerta del rey, como quien sabe que la honra no proviene del esfuerzo humano, sino del tiempo señalado por Dios. Y sin dar espacio al descanso, los oficiales del rey llegaron para llevar a Amán al segundo banquete preparado por Ester. Episodio 6. La verdad revelada y la caída del enemigo. El segundo banquete preparado por la reina Ester fue dispuesto con la misma atención que el primero, pero el ambiente era distinto. Aunque las mesas estaban cubiertas con alimentos selectos y las copas de oro brillaban bajo la luz de las lámparas, una tensión silenciosa llenaba el salón. Ester había guardado ese momento con paciencia, y ahora sabía que ya no podía postergar más sus palabras. El rey Asuero se sentó en su lugar, y Amán ocupó su puesto frente a la reina. El rostro de Amán reflejaba inquietud, la honra forzada a Mardoqueo aún pesaba sobre él como una carga amarga. Ester, por su parte, mantenía la compostura, pero su corazón latía con fuerza. Había ayunado, había esperado, y ahora debía hablar. Mientras bebían el vino, el rey volvió a dirigirse a Ester con voz tranquila, preguntándole una vez más cuál era su petición y que deseaba que se le concediera. Hasta ese momento, el banquete había seguido las formas habituales del palacio, pero Ester sabía que sus palabras cambiarían el curso de la historia. Entonces Ester habló. Con respeto y firmeza, se inclinó ante el rey y dijo que, si había hallado gracia ante sus ojos, le rogaba por su vida y por la vida de su pueblo. El salón quedó en silencio. Nadie esperaba una petición de esa naturaleza. Ester continuó, explicando que ella y su pueblo habían sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Aclaró que, si se tratara solo de esclavitud, habría guardado silencio, pero la amenaza era total y no podía ser ignorada. El rey Asuero, sorprendido y perturbado, se levantó ligeramente de su asiento y preguntó con voz fuerte quién era el responsable de tal plan y dónde estaba el hombre que se había atrevido a concebirlo. Ester, sin rodeos ni temor, respondió señalando a Amán, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Amán quedó aterrado. El peso de la verdad cayó sobre él como una sombra que no podía apartar. Su orgullo, que antes lo había sostenido, ahora lo abandonaba. El rey, lleno de ira, se levantó del banquete y salió al jardín del palacio, caminando entre los árboles y senderos cuidadosamente trazados. Necesitaba espacio para comprender la traición que se había revelado. Mientras tanto, Amán se quedó solo con Ester. Desesperado, se arrojó a los pies del lecho donde ella estaba reclinada, suplicando por su vida. Sus palabras ya no tenían autoridad ni altivez, eran ruegos de un hombre que veía acercarse su final. En ese momento, el rey regresó al salón. Al ver a Amán inclinado sobre la reina, su enojo se encendió aún más. Interpretó el gesto como una falta grave dentro de su propio palacio. De inmediato, uno de los oficiales cubrió el rostro de Amán, señal de que había sido condenado. Entonces Arbona, uno de los eunucos del rey, habló y mencionó la horca que Amán había mandado levantar en su casa, preparada para Mardoqueo, el hombre que había hablado bien por el rey. Al escuchar esto, Asuero no dudó. Ordenó que Amán fuera colgado en la misma horca que había preparado. Así, la justicia alcanzó al orgulloso. El enemigo del pueblo cayó por su propia maldad, y la ira del rey se apaciguó. Ester permaneció en silencio, consciente de que el peligro aún no había pasado por completo. El decreto contra los judíos seguía vigente. Sin embargo, la mano que había movido los hilos de la historia ya había dado un giro decisivo. Episodio 7. Redención y memoria. Después de la muerte de Amán, el palacio de Susa volvió a quedar en silencio. El hombre que había planeado la destrucción de un pueblo entero ya no estaba, pero su decreto seguía teniendo fuerza. Las leyes del reino de Persia y Media no podían ser anuladas, aunque quien las hubiera promovido hubiera caído. La amenaza aún pendía sobre los judíos como una sombra alargada. Aquel mismo día, el rey Asuero entregó a la reina Ester la casa de Amán, con todas sus posesiones. Ester hizo llamar a Mardoqueo y lo presentó ante el rey, revelando por primera vez el vínculo que los unía.
Entonces Asuero quitó su anillo, el mismo que había entregado a Amán, y lo dio a Mardoqueo, otorgándole autoridad. Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, señal de un cambio profundo en el orden del poder. Sin embargo, Ester no se conformó con la caída del enemigo. Vestida con sus ropas reales, pero con el corazón aún cargado por el destino de su pueblo, volvió a presentarse ante el rey. Esta vez no fue solo valentía lo que la llevó a hablar, sino compasión y urgencia. Cayó a los pies del rey y lloró, rogándole que revocara el plan maligno concebido por Amán contra los judíos. El rey le recordó que un edicto sellado con el anillo real no podía ser revocado, pero le concedió una salida conforme a la ley, escribir un nuevo decreto, que permitiera a los judíos defenderse. Ester y Mardoqueo escribieron entonces cartas a todas las provincias, explicando que el pueblo judío tenía derecho a reunirse, a defender su vida y a resistir a quienes intentaran destruirlos. Los escribas trabajaron con rapidez. Los mensajes fueron enviados por correos montados en caballos veloces, recorriendo caminos polvorientos, atravesando campos cultivados, aldeas y ciudades. El decreto fue escrito conforme a cada lengua y provincia, para que todos comprendieran su contenido. En Susa, la noticia trajo alivio. Donde antes había lamento, ahora comenzaba a surgir esperanza. Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con ropas reales, de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad se llenó de alegría. Muchos celebraban abiertamente, otros observaban con asombro el cambio repentino del destino. Entre los pueblos del imperio, muchos comenzaron a temer a los judíos, al ver que la autoridad del reino ahora los respaldaba. Algunos incluso se declararon judíos, reconociendo que algo más grande estaba obrando a favor de aquel pueblo. Llegó finalmente el día señalado, el 13 del mes de Adar. En lugar de ser un día de exterminio, fue un día de defensa. Los judíos se reunieron en sus ciudades. En Susa y en las provincias, enfrentaron a quienes buscaban hacerles daño. La mano del reino estaba con ellos, y no hubo quien pudiera prevalecer contra ellos. En la ciudad real, la lucha duró 2 días. Los hijos de Amán murieron, y su maldad fue completamente eliminada. Pero los judíos no tocaron los bienes de sus enemigos, conforme a lo establecido, mostrando que no buscaban venganza ni ganancia, sino preservación de la vida. Cuando el peligro pasó, el luto se transformó en alegría. Los hogares, antes silenciosos, se llenaron de voces y gratitud. Se prepararon comidas especiales, se compartieron alimentos, y los campos, que habían sido trabajados con temor, ahora eran vistos con alivio. La vida continuaba, pero con un recuerdo imborrable. Mardoqueo escribió a los judíos de todas las provincias, estableciendo la celebración de Purim, para que cada año recordaran aquellos días en que el dolor se volvió gozo y la tristeza se transformó en fiesta. Se dispuso que se celebrara con banquetes, con regalos entre amigos y con ayuda a los pobres, para que nadie olvidara. La reina Ester confirmó estas palabras por escrito, dando autoridad permanente a la celebración. Así, la memoria quedó sellada no solo en decretos reales, sino en el corazón del pueblo. Mardoqueo fue engrandecido. Llegó a ser segundo después del rey Asuero, respetado y escuchado, buscando siempre el bien de su pueblo y hablando paz para todos los suyos. No gobernó con orgullo, sino con responsabilidad y temor. Y así concluye la historia. En un reino donde Dios no fue nombrado abiertamente, su providencia estuvo presente en cada paso. En decisiones humanas, en noches de insomnio, en silencios y palabras medidas, se manifestó su cuidado. Esta historia fue escrita para ser recordada, para ser contada de padres a hijos, de generación en generación, como testimonio de que aún en tierras extranjeras, aún en medio del poder humano, el propósito de Dios permanece firme. Te invitamos a seguir nuestra página de Facebook y canal de YouTube, dale me gusta y comparte nuestro contenido y disfruta de estos relatos. Historias bíblicas. Ester.